Buenas tardes, gracias por su presencia, con la presencia de doña Soledad Becerril, defensora del pueblo. Se inicia este ciclo de conferencias que durante esta semana y la que viene se organiza desde el aula de la experiencia de Mairena del Aljarafe. Yo creo que para inaugurar este ciclo pues contamos con una conferenciante de primerísimo nivel, que ha sido demasiadas veces la primera, ¿no? La primera mujer ministra, la primera alcaldesa de Sevilla, entre otras muchísimas cargos que ha ido desempeñando en su vida pública, y que yo creo que por su dilatada experiencia y conocimiento pues va a servir su conferencia de un enorme aprendizaje para todos los que estamos aquí. Yo quiero darle las gracias por aceptar la invitación del aula de la experiencia, y pues es para nosotros un auténtico honor que nos acompañe y que comparta sus experiencias y sus conocimientos con todos los que nos encontramos aquí. Yo darle las gracias una vez más y darle la palabra a don Adolfo González, coordinador del aula de la experiencia de Mairena del Aljarafe. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señora defensora del pueblo. Buenas tardes, alumnos del aula de la experiencia y personas de Mairena que han querido asistir esta tarde a oír esta conferencia inaugural del ciclo de conferencias que organiza el aula de la experiencia de Mairena del Aljarafe, es decir, que organizan el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Universidad de Sevilla. Sin duda alguna, tenemos a una persona, a una mujer, a una señora que responda a estas políticas, que ha hecho política con mayúscula y es política con mayúscula ella como persona. Como ha dicho ya el señor alcalde, Soledad Becerril ha sido todo, ha sido concejal, primer teniente de alcalde, alcaldesa, diputada, senadora, ministra, y ahora mismo es defensora del pueblo del Reino de España. Como también ha dicho el señor alcalde, ha sido primera en todas sus actividades, que ha tenido una relevancia suficiente sobre el resto de los ciudadanos y con una responsabilidad importante. También no solamente ha sido primera ministra del gobierno de UCD, primera mujer, no ha sido primera alcaldesa, como se ha dicho por el señor alcalde de la ciudad de Sevilla, sino que también es la primera mujer defensora del pueblo. Es decir, que ha tenido una labor realmente importante. Yo lo que tengo que decir y presentar brevísimamente a doña Soledad Becerril Bustamante, lo tengo que decir no buscando hemerotecas ni actuando a través de Google o de Internet, ¿no? Yo he tenido la suerte y la fortuna, desde otra administración, de la Universidad de Sevilla, de trabajar bajo mi responsabilidad como vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión de Cultura de la Universidad de Sevilla durante el mandato de doña Soledad Becerril como alcaldesa. Sin duda alguna ahí se estableció una relación personal, fruto de la cual es que hoy, sin ningún problema ni inconveniente, aceptara inmediatamente la invitación que se le cursó desde el aula de la experiencia. Y desde luego solamente decir una cosa, desde luego doña Soledad Becerril Bustamante ha dado prueba de ser buena gestora, porque, si no recuerdo mal, en su labor como alcaldesa, pues recibió la famosa escoba de oro, que significa que la ciudad, como mínimo, estaba limpia. También, con respecto a la universidad, en el trato entre la universidad y la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento, la Universidad de Sevilla recibió, por parte del Ayuntamiento de Sevilla y, por tanto, bajo la batuta de doña Soledad Becerril, recibió el pabellón de Brasil de la exposición del 29, pabellón de Brasil que estaba hecho un desastre, ¿no? y que el Ayuntamiento cede durante un tiempo, como hace el Ayuntamiento con todos los inmuebles que son propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, pues cedió a la universidad durante una serie de años renovables sobre los distintos años. Bueno, yo aquí quiero hacer en este aula de experiencia, en este aula magna de este parque periurbano de Porzuna, quiero reconocer la labor que en aquel momento hizo la señora alcaldesa, que no creo que haya sido suficientemente reconocido
por la propia Universidad de Sevilla. Gonzalo Becerril además es medalla de Andalucía, cosa que sé que le gusta mucho. Y como ha dicho el señor alcalde, Gonzalo Becerril va a inaugurar el ciclo de conferencias del aula de experiencia del curso 2014-2015, que gracias a la petición que me hizo de forma bastante generosa y cariñosa el señor alcalde, bueno, pues acepté la coordinación para este curso y por tanto la obligación de llevar a cabo las conferencias que están programadas en el programa que ustedes tienen. Yo creo que el aula de la experiencia inaugura, de Mairena del Aljarafe, inaugura su ciclo de conferencias con una persona, con una señora de una enorme experiencia en su vida pública y en cualquier tipo de gestión que ha tenido la suerte de desempeñar. Y no digo nada más. A partir de este momento, pues tiene la palabra la señora Becerril Bustamante, actualmente defensora del pueblo del Reino de España. Muy buenas tardes, señoras y señores, señor alcalde de Mairena del Aljarafe y señor profesor de la Universidad de Sevilla y coordinador de este ciclo de conferencias y de este aula de la experiencia de Mairena del Aljarafe, que me parece una iniciativa interesante para todos, y muchas gracias a todos ustedes, desde luego, por su presencia. Me parece interesante estas actividades de carácter formativo, docente, de investigación, de ampliación de conocimientos, porque no terminamos nunca de saber, nunca. Y a medida que una sabe, o uno sabe, se da cuenta de lo que le queda por saber. Y ir rellenando esos huecos que todos tenemos en nuestra formación, pues es una de las satisfacciones de la vida, que en otros momentos nos da momentos ingratos o dolorosos, pero el saber, el aprender, yo creo que es de las cosas que más reconforta al ser humano. A mí me parece que este aula de la experiencia y estos ciclos de conferencias tienen gran interés. Yo voy a explicarles en no mucho tiempo y luego contestaré a sus preguntas para mayor información sobre el tema sobre el que voy a tratar, que es el defensor del pueblo. ¿Qué es la institución del defensor del pueblo? Porque no es una institución muy conocida. Es una institución que recoge la Constitución española. Por eso decimos muchas veces, es una institución constitucional. Pues es verdad, porque está recogida, igual que la Constitución se habla de un tribunal de cuentas, o se habla del Consejo del Poder Judicial, o se habla en el artículo 54 de el defensor del pueblo. ¿Qué es el defensor del pueblo? Es, como decía, una institución que tuvo su origen en 1809 en Suecia. Es decir, el origen es bastante antiguo. A principios del XIX, un país democrático como Suecia regula esta institución para que sirva como control del gobierno, de los gobiernos, para que vigile y controle los gobiernos. Y esta institución se traslada a otros países, o se transpone a otros países, fundamentalmente hoy en día toda la Unión Europea lo tiene, algunos países del Mediterráneo, por ejemplo Túnez, por ejemplo Turquía también, y todos los países de Iberoamérica. Me parece que hay solamente uno, que es Chile, que no tiene defensor, pero todos los demás tienen también defensor, siguiendo fundamentalmente el modelo español. El modelo español se regula, primero está en la Constitución y luego en una ley del año 83. El primer defensor del pueblo fue don Joaquín Ruiz Jiménez, que recordarán algunos de ustedes que era un profesor
de derecho, abogado, que tuvo una influencia importante durante los años previos a la transición a la democracia y durante los años de la transición, y fue el primer defensor. El ser defensor del pueblo, para ser defensor del pueblo o defensora, tiene que escogerte o elegirte las Cortes Generales, Congreso y el Senado, por una mayoría de 2/3. No basta solamente con que tenga un grupo tenga una mayoría, sino que hace falta una mayoría cualificada, para lo cual es necesario también un acuerdo entre varias o grandes formaciones. Y el mandato dura 5 años. Tiene su sede en Madrid y yo fui elegida a finales de el año 12, en julio del año 12, y como decía, el mandato es de 5 años. Es una institución que, de acuerdo con la ley que la regula, es una institución independiente, que no depende del gobierno, ni recibe instrucciones de ninguna autoridad, ni es independiente y autónoma. Solamente rendimos cuentas presupuestarias y luego, además, porque el presupuesto sí se aprueba en las Cortes, y además explicamos la gestión que hacemos anualmente en el Congreso y en el Senado. Yo la semana pasada, hace 2 semanas, lo he hecho en el Congreso, y la semana que viene, el día 15, lo hago en el Senado. Pero además comparezco con bastante frecuencia en una comisión mixta que hay, Congreso-Senado, que se llama Para el Defensor del Pueblo, donde es una comisión compuesta por 36 personas, y explico lo que estamos haciendo, las últimas actuaciones, los problemas, me someto a lo que preguntan los grupos, lo que sugieren, lo que les parece bien o lo que les parece mal, etcétera, etcétera. También les hablo de nuestro presupuesto, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y esto es, en síntesis, la esencia del defensor. ¿El defensor tiene poder? Pues no somos un poder constituido, porque nosotros no publicamos decretos, no damos decretos ni reglamentos, no somos legislativo, no hacemos leyes tampoco, y naturalmente no tenemos actuaciones judiciales ninguna que pertenecen al campo de la administración de justicia. Pero tiene la institución una autoridad que la referimos siempre como la autoritas, que emana de su capacidad para expresar, exponer, recomendar acciones a unos u a otros. ¿Movidos por qué? Movidos por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que nos dicen los ciudadanos. ¿Cómo llegan los ciudadanos al defensor? Pues llegan a través de distintas maneras. Una, por una carta al defensor del pueblo, calle Eduardo Dato, número 21, Madrid, o por una llamada de teléfono, o por una página web muy clara donde se dan los datos y se dice tu queja. Y tu queja es que yo, tal, con mi DNI tal, he recibido un impuesto de bienes inmuebles que no me corresponde, por ejemplo. Y lo pongo en su conocimiento por tal motivo. O yo he solicitado una beca en estas condiciones para mi hijo para el año 2014 y 2015 y todavía no la he recibido. O el baremo que le han aplicado no me parece el correcto. O una persona que tiene
próximo, una persona con una discapacidad, está a la espera de un reconocimiento de una discapacidad que ha transcurrido el tiempo y no le contestan sobre la valoración o la evaluación de esa persona. O una finca rústica que ha sido expropiada por el paso del tren o por cualquier otra razón y no se le ha pagado desde hace no sé cuánto tiempo y han reclamado a Renfe o al Ministerio X y no hay contestación. O es decir, desde cosas, digamos, más pequeñas, todas importantes, pero más pequeñas, hasta asuntos más importantes. Pues una queja de un autónomo por impuestos, una queja por violencia de género, porque cree esa persona que no se tomaron las medidas necesarias para apartar al agresor a tiempo, o por una persona que está en un centro, en una cárcel, en un centro de privación de libertad y que cree que está enfermo y que no está suficientemente atendido. Pues todo esto entra dentro del defensor, que son las quejas. Así dice la ley, es el término que se utiliza, la queja, que como yo digo, y ustedes saben seguro, la queja es un término muy antiguo, es un término antiquísimo. En la literatura española hay muchas referencias a la queja. Si tomamos, por ejemplo, Calderón de la Barca, pues en Calderón la queja se utiliza en varias ocasiones, ¿no? Es en La vida sueño. En La vida sueño hay que es un texto tan bonito, tan interesante. Hay un momento en que uno de los personajes dice: si tu queja tiene razón, yo atenderé tu queja. Si cogemos la literatura inglesa, en Shakespeare, pues encontramos la queja también. En este momento están poniendo en Madrid, y posiblemente venga a Sevilla, otra obra de Calderón, que es La cisma, se llama La cisma de Inglaterra, Enrique VIII, La cisma de Inglaterra, y fui el otro día a verlo y para mi sorpresa anoté varias frases en las que también se habla de la queja. Y la queja es el dolor que uno siente ante algo, se manifiesta de una manera o se manifiesta de otra. Nosotros, además de responder a todas esas quejas, cuando observamos que hay un problema, porque nos lo dicen los ciudadanos o nosotros mismos nos damos cuenta, sin necesidad de esperar a una queja, actuamos ante la Administración. Ante el Banco de España, ante la Comisión del Mercado de Valores, por ejemplo, pues les hemos dicho ya desde hace tiempo que ha habido cajas de ahorros que han comercializado productos financieros de gran riesgo para personas que no estaban capacitadas porque no tenían conocimiento financiero y que se han visto engañadas. Sencillamente han creído que era una manera de conservar sus ahorros, de tener unos ahorros en el banco seguros, poderlos retirar, y cuando han ido a retirarlo les han dicho que eso se llamaba participaciones preferentes y que no podían retirarlas, que tenían que pasar al menos entre 8 y 10 años y darse una serie de condiciones determinadas. Bueno, pues entonces hemos actuado, no hacia la caja de ahorros, porque nosotros no podemos actuar ante entidades privadas, pero sí ante el Banco de España y ante la Comisión del Mercado de Valores. Y les hemos relatado los casos que nos han llegado y, por extensión, nuestras consideraciones sobre el fraude que supone vender productos financieros a personas que no tienen por qué tener esa formación, que se queda para expertos en la materia, ¿no?
Este es un tipo de actuaciones nuestras, o por ejemplo en materia de desahucios. Llegaban quejas de familias que iban a ser desahuciadas en las próximas semanas. Nosotros tampoco podíamos dirigirnos a los bancos, pero se nos hemos dirigido al gobierno y al Banco de España, diciéndole: hay que tener en cuenta unas determinadas circunstancias económicas que se están dando hoy en las familias, en familias que suscribieron una hipoteca hace 15 años, 20 años, y sus condiciones económicas han variado absolutamente. Las dos personas o más están en desempleo, tienen un hijo o dos hijos menores, tienen una persona con discapacidad en la familia y no pueden. Bueno, pues esto hay que actuar. Son deudores de buena fe, no son personas que no quieran pagar, esto hay que distinguirlo, sino que es que tienen unas circunstancias en virtud de las cuales no pueden pagar. Bueno, pues nos hemos dirigido al gobierno en reiteradas ocasiones y, en fin, insistencia, etcétera, hasta que hace 2 años y medio hubo un Real Decreto que paralizó los desahucios para personas en determinadas circunstancias, llamémosles colectivos vulnerables. Y ese plazo expiraba ahora y acaba el 27 de febrero pasado. Se ha ampliado 2 años más ese plazo y se abre más el abanico de esos grupos de personas llamadas vulnerables, es decir, que tengan por debajo de determinados ingresos, una serie de condiciones, ¿no?, para que no puedan ser expulsadas, y obligar a los bancos a negociar. ¿Qué se negocia? Pues negocia la deuda pendiente para alargar los plazos, rebajar la deuda, etcétera, etcétera, ¿no?, y hacer que eso sea viable, que esa familia pueda con el tiempo recuperarse y hacer frente con unas cuotas más bajas a la deuda contraída, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas, son 430 y tantas al año que hacemos así, de este tipo de actuaciones, ¿no?, que son las recomendaciones que nosotros hacemos, consecuencia de estudios, trabajos que hacemos, que concluyen en recomendaciones al gobierno o a las comunidades autónomas también. La última actuación de este campo ha sido una sobre urgencias hospitalarias. Hemos hecho un trabajo para toda España sobre las urgencias hospitalarias en los hospitales públicos y los derechos de los pacientes en esas urgencias. Lo hemos hecho en reuniones con las asociaciones de médicos de urgencia, con los gestores de esos servicios de las comunidades autónomas, de las consejerías de sanidad, y con asociaciones de pacientes, con 12 asociaciones de pacientes. Y al final, pues hay unas cuantas recomendaciones para el Ministerio de Sanidad y para cada consejería de cada comunidad autónoma, ¿no?, para que se mejoren, pues desde la infraestructura a la intimidad del paciente, a la información que se le da al paciente, a la información que se le da a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son algunas de las cosas que hacemos. Y también recayó desde el año 2009 sobre la institución la responsabilidad de ser una atribución que se llama, la terminología internacional de Naciones Unidas, mecanismo de prevención de la tortura y de los malos tratos. Se le encomendó esta función al defensor y, en virtud de esta atribución, nosotros vigilamos y velamos para que no haya malos tratos en los centros penitenciarios, en ningún centro de detención. Nosotros no entramos a valorar si la sentencia es justa o no, nosotros
no tocamos el área de la justicia, que tiene su absoluta independencia, pero que en ese centro penitenciario, en esa cárcel o en ese centro de extranjeros, de los centros de internamiento de extranjeros hasta que pueden ser devueltos a su país, se cumplen las condiciones humanitarias que establece la Convención de Derechos Humanos. Para eso, pues vigilamos constantemente las cárceles, los calabozos, las prisiones y toda clase de lugares. Yo he visitado también algunos en el extranjero para comparar, porque nosotros tenemos algo que ustedes habrán leído seguro, que se llaman CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros, donde están las personas no documentadas que han entrado en España de manera irregular. Y están en estos centros, pueden estar hasta 60 días, de acuerdo con la ley, y se intenta, el Estado y se intenta devolverles a sus países de origen, pero eso no es fácil porque hay que lograr la identificación de la persona. No todos se dejan o pueden ser identificados y hay que tener un convenio para devolver a esas personas a sus países de origen, Nigeria, Sudán, Argelia, en general, algunos América del Sur, y también pues nos ocupamos de estas, no de la devolución, pero de ver en qué condiciones están estas personas. Y en los vuelos de repatriación de estas personas también vamos nosotros. La persona Manuel Barros, que me acompaña, que ha venido conmigo aquí, que es sevillano, conoce bien porque él ha ido en varios vuelos de repatriación donde observamos en qué condiciones son repatriadas estas personas, y España la verdad es que reconocemos que lo hace bien, lo hace bastante bien. Van acompañadas por médico, van acompañadas por policías, desde luego, van acompañadas por servicios sanitarios y se hacen en condiciones humanitarias correctas, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las funciones que, como ven ustedes, son enormemente variadas y que van de lo grande a lo pequeño, de lo agradable a lo poco agradable, de lo dramático a, en fin, a otras cosas más reconfortantes, ¿no? Somos 170 personas y viajamos constantemente por España, constantemente bastante. Y les decía que yo he visitado algunos centros de estos de internamiento en el extranjero para ver cómo lo hacen en París, en Londres y en Rotterdam. Y siempre se aprenden algunas cosas, ¿no? Pero en fin, son condiciones duras las que hay en todos estos países, porque con las personas que tratan o que entran de manera no regular, pues los estados no son muy partidarios, ¿no? No son muy partidarios. Ahora nosotros visitamos también la frontera de Ceuta y de Melilla, que a veces presentan problemas cuando hay una entrada masiva de inmigrantes a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana. Vemos el lugar donde han sido llevados, hablamos con la Guardia Civil, con la policía, etcétera, etcétera. También ahí hay 2 puestos de asilo que acaban de abrirse, afortunadamente, porque hay un gran número de personas procedentes de Siria y de otros países, pero fundamentalmente Siria, que huyen de la guerra. Y claro, vienen sin papeles, pero es que son personas que huyen de la persecución y de la masacre, ¿no? Y entonces hay unos centros de acogida de asilo para ver si esas personas tienen derecho al asilo y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, estas son nuestras tareas fundamentales. En el año 14, como ya hemos cerrado el año y hemos dado el informe anual en el Congreso, como les decía antes, pues hemos dado las cifras, que en el año 14 han sido casi 24.000 las quejas.
que hemos recibido. Recomendaciones nuestras, alrededor de 500, 475, 476 recomendaciones a comunidades autónomas o a ayuntamientos o a ministerios y a la propia presidencia del gobierno, ¿no? Estas son los números más importantes de toda nuestra actuación. Entre las quejas, las que más, el mayor número de quejas afectan a asuntos, retrasos en la administración de justicia, preocupan mucho, asuntos económicos y de impuestos y tributarios también, y asuntos de carácter social, de asistencia social o de asistencia a personas dependientes. Son los tres grandes bloques de asuntos. Luego ya los hay muy diversos, ¿no? Pero estas son las tres grandes áreas que han llegado a nosotros. Tenemos una página web que la iniciamos mucho tiempo antes de que la ley de transparencia lo exigiera. Se ha completado ahora con esa ley, pero que ahí contamos todo. Si cualquiera de ustedes tiene un ratito libre y ponen defensordelpueblo.es, van a encontrar absolutamente todo, ¿no? Todo. Cuántas personas trabajan, el salario de cada uno de nosotros, todas las actuaciones, todas las quejas, sin decir nunca la identidad de la persona, naturalmente, todas las recomendaciones, los viajes que hacemos al extranjero, el coste de los viajes que hacemos al extranjero, el tiempo medio, que esto es la última novedad, el tiempo medio que tardamos en responder y el tiempo medio que tarda en respondernos una administración. Eso también lo ponemos en la página web, lo cual nos fuerza a actuar. Hay veces que no podemos actuar y se lo decimos a la persona que escribe diciendo: esto no es de nuestra competencia porque esto es un procedimiento judicial en el que no podemos entrar, es un litigio en el que nosotros no estamos capacitados para entrar, o es una discrepancia con una empresa privada y no podemos entrar tampoco, o entre dos particulares y tampoco podemos entrar por ley, ¿no? Pero en fin, la mayoría de las veces sí actuamos, y si no, explicamos los motivos por los que no podemos hacer. Esto es, en líneas generales, la actuación del defensor. Como saben ustedes, hay algunos defensores autonómicos. Hay un defensor andaluz, hay un defensor en Galicia, hay un defensor, son 9 los autonómicos. Algunos que había en comunidades los han suprimido, por lo menos temporalmente, en Murcia, en Asturias y en otras comunidades. En Extremadura no hay. La diferencia es que estos defensores tienen competencias allí donde la comunidad tiene competencias. En materia de educación, en materia de sanidad, pero por ejemplo no pueden entrar en temas de seguridad social, no pueden entrar tampoco en temas relacionados pues con relaciones internacionales, convenios internacionales, tampoco pueden ocuparse de cuestiones relacionadas con el Ministerio de Defensa o con infraestructuras de ámbito nacional, carreteras nacionales, es decir, se ocupan de los asuntos que tienen competencia la comunidad autónoma, fundamentalmente sanidad y educación, creo que son muchas de ellas, y luego puede haber otras cuestiones, ¿no? Cuando nosotros recibimos alguna cuestión que puede hacerla el defensor y vemos conveniente que la haga otro defensor, se lo decimos
porque claro, hoy por internet la comunicación es muy sencilla y enseguida se le transfiere la queja, sobre todo cuando son cosas muy localizadas, ¿no? A lo mejor de un ayuntamiento, de un municipio o de una mancomunidad. Pues mire usted, esto lo va a hacer mejor la mancomunidad o lo va a hacer mejor tal municipio, porque lo va a ver inmediatamente, ¿no? Y nosotros vamos a tardar más tiempo en observarlo, en ver. Pero estamos en contacto con ellos, y este informe del que he hablado sobre urgencias hospitalarias lo hemos hecho con todos los defensores, porque eran problemas comunes a la inmensa mayoría de los grandes hospitales. La masificación de los hospitales, si hay suficiente número de médicos especializados o no, cómo están ubicadas las camas, la privacidad de los enfermos. O sea que también trabajamos con ellos, ¿no? Y estas son las cuestiones más interesantes.